Hay quienes ven con los ojos y quienes eligen mirar con otra visión. Este es un espacio para despertar, para comprender qué es el evolucionismo anímico. Bienvenidos y bienvenidas a Una mirada con la otra visión, con María Bruno. Buenos días a todos y a todas. Este es el segundo programa de nuestra edición especial de 3 viernes consecutivos, donde estamos explicando cómo cómo se generó el evolucionismo anímico, es decir, la doctrina kardeciana de Kardec. Que constituye un número de verdades. No vamos a repetir lo que dijimos en el viernes anterior. Este va a salir el 14, viernes 14. Acá vamos a hablar de los libros que siguen, porque eran 5, son 5 los libros. En el primero hablamos del libro de los espíritus, el libro del Evangelio, ahora vamos a hablar, el libro de los médiuns. Y ahora vamos a hablar del libro del Evangelio según el Espiritismo, que sale en abril de 1864. Y vamos a hablar del cielo y el infierno o la justicia divina, tal como es el título original de que en su momento suscribió Hipólito León de Nizar-Videl, es decir, Allan Kardec. Lo digo porque a veces hay títulos que han sido un poco modificados. El cielo y el infierno, la justicia divina, salió el 1 de agosto de 1865, un año de diferencia. Estos dos trabajos, estos dos libros, también se basan en trabajo de consultas con el mundo espiritual y las respuestas, que se hacen no solamente en un solo lugar, sino que se distribuyen las consultas en distintos centros que, sin tener relaciones entre sí, los medios reciben como respuesta. Y luego Hipólito León de Nizar-Videl las trabaja, las sintetiza y da la respuesta que dieron, conforma una respuesta con coherencia, pero usando el criterio de concordancia. Es decir, si una verdad está bien expresada, en un lado que no independiente dicen A, y en el otro lado que no se conocen, no tienen relación, dicen A. Entonces eso es concordancia. Y si hay otro lado, mejor. Bueno, se trabajó así. Entonces se fue armando las respuestas de esa manera. ¿Y qué dice el libro del Evangelio según el Espiritismo? No dice nada nuevo. Vamos a poner la imagen de Sócrates, que ya las verdades estas eran conocidas desde la más remota antigüedad, pero no estaban sistematizadas. Sócrates hablaba de la espiritualidad, de la sobrevida, de cómo había que comportarse y demás. Platón, que fue su discípulo y después seguidor, enseñaba lo mismo. Poneme la imagen de Platón, por favor. Ahí está. Eran los grandes pensadores de su época y que mostraban en la Grecia intelectual de ese momento todo esto. Pero cuando llega la parte del trabajo que estaba haciendo Hipólito León de Nizar-Videl, él se dedica sobre todo a mostrar, a impulsar el libro, acá lo tenemos, el libro del Evangelio, poneme la imagen del libro del Evangelio, según el Espiritismo. Yo no voy a leer todo porque imagínense que es mucho el trabajo, pero Jesús decía, no penséis que he venido a abrogar la ley.
Él sabía, el gran maestro, el maestro de maestros, sabía que para el pueblo general, es decir, ese pueblo que éramos todos, un poco como se dice ahora, el hombre mediocre de pensamiento común, eso se refiere, ¿no? No podía entender otras cosas. Entonces ella hablaba en parábolas. Siempre hablaba con enseñanzas concretas y ahora vamos a ver algunas cosas. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No vengo a cambiar ese tipo de cosas, sino vengo para cumplir. Y si viene a mostrar, viene y se da a él mismo como continuador de esa lucha. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto lo dice San Mateo, versículo 5 a 17. Y así como lo dice Mateo, lo dicen varios. Acuérdense que los evangelios han sido escritos varios años, casi 40 años después de la muerte de Jesús, y con distintos, a través de distintos seguidores de Jesús, de los discípulos. Y también dicen algo. Él dice, por ejemplo, fíjense ustedes, la ciencia y la religión tienen que ser coherentes, porque fíjense, la ciencia y la religión son las dos palancas del intelecto humano. Nosotros tenemos el conocimiento, que dividimos por la ciencia, y la religión, la fe. Pero tiene que ser una fe racional, ¿no? Para entender las cosas, nada inventado, que esté de acuerdo a las leyes naturales. Y en este caso, esa fe racional nos dice, la una revela las leyes del mundo material. La ciencia va avanzando, fíjense ustedes en la época de Jesús hasta ahora, cuánto se avanzó. Se fue avanzando hasta la física cuántica, todo lo que ustedes quieran decir, ¿no? Toda la ciencia que llegó hasta la cosmogonía, todo lo que sea expresión del macrocosmo, microcosmo e intracosmo, todo lo que conocemos nosotros. Y va encontrando leyes naturales. Y una de las cosas que se sorprende la ciencia y que todavía no le cuesta entender, que todo eso son leyes que se complementan. No hay diferencias, suman. Bueno, ese es el conocimiento que va muy lento, porque saber científico después empieza un proceso, se va difundiendo a través de las universidades o de los libros o de los textos, pero no es masivo. Y la otra, dice, las leyes del mundo moral. Vuelvo a repetir el concepto. Dicen, por un lado, uno revela las leyes del mundo material, las ciencias, y la otra, las leyes del mundo moral, la religión. Y ahí entra un tema, porque acuérdense que yo siempre digo que la moral depende de su época y depende de la cultura del pueblo. Va cambiando. Lo que hoy es moral en un lado puede ser inmoral en otro. Lo que es hoy inmoral en un lugar, dentro de un tiempo, por costumbres, por cambio de hábitos, termina siendo moral. La sociedad lo aceptó. Entonces la moral es algo que se usaba en la época de Kardec, 1857, para decir una cifra
un año específico. Hoy no. A mí me gusta más definir las cosas diciendo, como siempre me han escuchado, que nosotros tenemos una ética. Cada uno de nosotros, en nuestras individuales, tenemos un comportamiento específico que no nos impone nadie. Lo vamos modificando nosotros y lo vamos aceptando nosotros. Por fuerza, por lógica, por razonamiento, por lo que quieras. Lo vamos aceptando. Entonces tenemos un comportamiento moral que aceptamos. Entonces es una ética, un comportamiento ético. Bueno, así es como nos vamos avanzando nosotros en esto. Pero después también Jesús en el libro del Evangelio, mejor dicho, los Evangelios. Esto es un análisis de lo que decía Jesús, visto a través del tiempo y visto y explicado por los emisarios muy, muy superiores, muy cercanos a Jesús de Nazaret, que nos explican qué quería decir Jesús en las parábolas. Y él hablaba de las bienaventuranzas, le hablaba a la gente que sufría, a la gente que tenía dolor, a la gente que de alguna manera no entendía mucho, trabajaba en el campo en ese momento y después iban a las sinagogas o los centros donde estaban el culto y ya está. Y escuchaban lo que les daban, hacían sus ofrendas, si podían y listo, era todo lo que había. No le pidieras más, después era lo habitual de sostener la vida material. Entonces Jesús enseñó un día, hablaba de las bienaventuradas, así él decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir? Que todo dolor, todo llanto, si no es por rebeldía, eso no lo dice Jesús, pero lo agregamos nosotros, si no es por rebeldía, va a ser consolado por el Padre. Cuando nos abrimos al camino y al conocimiento, no cabe duda que vamos a estar recibiendo al 100% las cosas que si nosotros pedimos 1%, él va a poner el 99% restante. No se hagan problemas por eso. Es así. Miren, yo no soy sacerdote ni ministro de nada. Soy un científico, pero a mí me consta de las cosas que digo. Por eso se los digo. Bueno, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? En los corazones. Está en la parte espiritual. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que los que no tenemos apetencias de cosas materiales, que somos pobres en eso, no por obligación, no porque queremos fingir, bueno, yo acepto la pobreza, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que no hay una necesidad de contención en eso. Entonces decimos, bueno, bienaventurados los pobres. Si uno acepta las cosas, tratando de avanzar, no quiere decir que tengamos que ser pasivos. Podemos ser, en la vida tenemos que ser siempre activos, pero activos con lógica. Yo no puedo dejar de cumplir la ley del amor para conseguir objetivos. Eso no me va a servir. A la larga voy a tener que sufrir las consecuencias. Bueno, y después seguía así las bienaventuranzas. Bienaventurado lo que ahora lloráis, decía. Así es todas las enseñanzas de Maestro Jesús, que decía, por ejemplo, bienaventurados los limpios de corazón, y los comparaba con los niños. Y acá hay algo que tenemos que entender también. Los limpios de corazón
que Jesús marcaba era porque el niño, en apariencia, estamos hablando de chiquitos, de todas las edades, chiquitos, son inocentes. Pero no son tan inocentes. Ustedes observen la conducta de los chicos y incluso dentro de la misma familia se encuentran distintos. Está el más sereno, el más activo, el más violento, aquel que es más egoísta, aquel que tiene... Pero están en un ambiente contenido, disimulado. Hay que observarlos bien, ese tipo de conducta, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque el ser que está ahí, chiquito, ocupando ese cuerpo que tiene físico, que quiere crecer, que necesita crecer, le falta fuerza. Es lo mismo que cualquier polluelo de cualquier especie. El padre y la madre necesitan cuidarlo, los abuelos, lo que puedan cuidar. Lo tienen que cuidar. Entonces, la naturaleza hace que sus actitudes sean veladas, tranquilas en general. Escucha, se fija, aunque tenga ciertas actitudes de rebeldía, también se fija. ¿Por qué? Porque están en eso. No nos olvidemos que el alma que está en ese chiquito cuerpo chiquito tiene un ayer, y puede tener un ayer a veces nada lindo, porque a veces cuando uno dice estas cosas tenemos que pensar que cómo puedo decirle a alguien, mire, usted ha sido un criminal, un ladrón, o perteneció a una banda determinada, o ha hecho crímenes en otra época, o simplemente pudo ayudar y no ayudó a nadie, tuvo conductas agresivas. Bueno, nosotros no sabemos lo que fuimos en el ayer. Hoy tenemos la oportunidad de comprender estas cosas. Y el chiquito también lo dice así. Y eso ustedes fíjense que siempre nosotros decimos, conviene decir que siempre hay que darle una oportunidad de crecimiento y de enseñanza para corregirse en ese momento. Por eso es tan importante la familia en materia educativa, y por eso también está tan atacada la familia, porque a los sistemas que se tratan de imponer y que le dicen, no, tenés que crecer y después tenés que ser vos. ¿Por qué te tenés que atar al padre o a la madre? No, nadie ata al padre o a la madre. Si un padre o madre quiere atar a los hijos, está cometiendo un error, digamos, en ese momento, pero bueno, no era, porque Jesús mismo en los evangelios tiene una parte, ustedes se acordarán, que cuando él está en el templo, lo vienen a buscar y dicen, maestro, tu familia te está buscando, tu madre está afuera, tu padre, y él dice, ¿quién es mi padre y mi madre? E incluso dice más, dice, el que no reniega de su padre o su madre no podrá seguirme. ¿Pero qué quería decir con eso? En esas parábolas estaba enseñando que había que romper con el concepto viejo. El que quería seguirlo era para entender, interpretar una luz nueva que estaba trayendo, para mejorar ciertas conductas. Y ahora cuando sigamos avanzando, vamos a ver, por ejemplo, una cosa interesante, porque hay muchos en este momento encarnados y también desencarnados en el plano espiritual. Acuérdense que nosotros vamos y venimos, que a veces no tenemos las mismas facetas evolutivas y no aceptamos estas cosas. Nos rebelamos, muchas veces nos ponemos mal. Bueno, y entonces, fíjense ustedes, Jesús, después de 2000 años,
está todavía en la lucha porque es esa rueda todavía de una evolución que viene impregnada de procesos de evolución, de encarnación de seres todavía muy inferiores, muy violentos. Bueno, entonces estamos ahí, pero nosotros tenemos que enseñar eso. Y acá viene algo que Jesús dijo en parábola. Yo lo voy a contar para no leerlo, porque si no, las parábolas de los obreros de la viña, que sale el dueño de una heredad a buscar trabajadores a la primera hora, y llama y vienen algunos y le promete un salario de 1 denario al día. Después vuelve a salir al mediodía y consigue a otros. Y después a la hora nona, al final, que era cuando se estaba terminando el trabajo, vuelve a pedir, a llamar. Y hay gente que va, que no pudieron llegar porque no estaban disponibles en ese momento, no se habían enterado de eso. Cuando llega el momento del pago, todos esperaban que recibieran, los que habían trabajado de entrada, recibieran más, porque decían, sí, a todos le va a pagar 1 denario, estos que trabajaron poco, y bueno, entonces nosotros que trabajamos más vamos a ganar más. Y les paga todo 1 denario. Entonces le reclaman. Y escuchen lo que más o menos en la parábola se dice, porque eso sí es interesante. Dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Le pregunta el dueño de la heredad a los trabajadores. A cada uno les prometí 1 denario, les pagué 1 denario. Si yo quiero darle 1 denario a otros, ¿por qué tengo que ser injusto con eso y no cumplirlo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros entendemos estas cosas, somos llamados a trabajar en nosotros, en primer lugar. Porque acá no se trata de difundir. Difundir se puede una vez que uno tiene conocimiento y ganas y demás, como lo hago yo, pero no es nada misterioso. Pero lo primero que hay que hacer es tratar de cumplir uno. Y yo le digo que también me cuesta a mí a veces, ¿no? Pero es eso. Ahora, tenemos que empezar a entender de por qué no habíamos llegado. Porque no habíamos sido convocados. No habíamos visto esto que estamos entendiendo. Y entonces, cuando llega ese conocimiento y nos interesa y nos metemos en esto, vamos recibiendo más. Y uno dice, bueno, pero yo necesito superar el problema de todos los días. El problema de todos los días estaba presente también ahí. Y sin embargo, la conducta de uno es lo que va a ayudar a superar eso. No podemos tener la visión corta de decir, a mí me importa el día de hoy. Bueno, está bien, resolvelo. Y lo otro te permite un poquito más de luz, aunque sea pesado lo que estás llevando ahora. Jesús también decía en su evangelio, enseñaba, venid a mí, lo que estás cargados, llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil, para pensarlo, y después la conducta, muchos serán llamados y pocos los escogidos. A todos nos llega un momento de que nos llamen. Después, si no lo hacemos bien, porque elegimos otra cosa, porque las ilusiones están, y tal vez eso es un poco lo que dicen las religiones cuando nos dicen, pensando en una sola vida, Satán está suelto y el diablo nos puede tentar. Claro, el diablo es el oro, o la plata, lo que quieras decir.
Si uno se tienta y abandona la conducta, bueno, después tendrás que hacer nuevas pruebas y nuevas expiaciones. Acuérdense que el diablo no es un ser concreto, como quieren hacer difundir la iglesia. Y las iglesias que tienen, siempre son ramificaciones en general de un tronco común, como lo habíamos expresado la vez anterior. Nosotros tenemos que entender eso. Mostrar el libro del Evangelio, por favor. El cielo y el infierno, pero en realidad el título real es este: o la justicia divina según el espiritismo. No lo cambiemos. No lo cambiemos. Cuando empezamos a hacer esos cambios parecen sencillos, parecen inocentes, pero después empiezan a haber los sincretismos de mezclas. No porque no se quiere mezclar con el espiritismo porque es mala palabra. No importa que sea mala palabra. La palabra espiritismo sale de el mundo espiritual que le estaba diciendo esto a Kardec, y él le pregunta con qué lo vamos a reconocer, y le proponen el espiritismo. ¿Por qué? Porque había un montón de movimientos espiritualistas, y para diferenciarse dijeron, no, esto es espiritismo, porque acá hablamos de reencarnación, de evolución, de perfección, vamos en contra de la idea de las purgas eternas. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para después seguir con el libro El cielo y el infierno, la justicia divina. Una pausa para una mirada con la otra visión. Estamos escuchando Una mirada con la otra visión. Una mirada con la otra visión. Te invito a dejarnos tu comentario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Una mirada con la otra visión. Muy bien. Mostrame, por favor, la imagen de una tumba. Bueno, esta es perdón, que creo que esas no las buscamos, pero no importa. Esto es una representación de lo que sería el infierno de Dante, es decir, el sufrimiento, el purgatorio, el castigo por las cosas que hicimos mal. Porque claro, la dificultad está que cuando tenemos que expresar en una sola vida, si hacemos bien o hacemos mal, no tenemos oportunidades, nos equivocamos y fuimos. Entonces nos ponen como, ¿vieron los caballitos para andar que antes se usaban anteojeras para que no se espantaran a los costados? Miraran hacia adelante los que llevaban las carretas, los carromatos. Bueno, nosotros nos ponen eso, dicen, bueno, portate bien. Y cada religión dice, esta es la verdadera. Entonces uno dice, bueno, y si cuidado, porque si te vas de acá, el diablo te está tentando y vas a ser después condenado a eso. Ahí estaban todos de acuerdo con eso. Y si no, tenés el purgatorio. Y el día de mañana, cuando llegue el fin de los tiempos, seremos resucitados. El concepto de resucitación es volver al cuerpo como lo tenemos, a la vida. Y la pregunta es si la ciencia dice que eso es posible. No, absolutamente no, pero no lo dice la ciencia porque se quiere.
lo dice porque sabe que hay toda una serie de transformaciones. Las leyes naturales dicen que no. Incluso mi cuerpo, que es, células y células, miles de millones de células que componen mi cuerpo, ya no son las mismas que cuando yo tenía otra edad más anterior. Cada 4 o 5 años se van cambiando. Y sin embargo, fisiológicamente, sigo teniendo una imagen que va evolucionando a través del tiempo, se va envejeciendo, pero sigo siendo yo. Tengo una personalidad que después, cuando dejo este cuerpo en la tumba, me voy a otro lado. Y entonces ahí, fíjate, tenemos la tapa del libro del El cielo y el infierno, o la justicia divina otra vez. Ahí está. El cielo y el infierno, la justicia divina, nos muestra realmente cómo están, qué es en realidad todo eso. Jesús en el Evangelio también nos mostraba, porque él decía, no atesoréis lo que el orín y la polilla corroen. En sus tiempos se hablaba mucho de metal y se hablaba mucho de las telas, y había telas de mucho valor y todo lo demás. Entonces él decía, eso quería decir que lo íbamos a dejar cuando muriéramos. Atesorad más bien las cosas del cielo, que es lo que vamos a llevar. Lo que nosotros podemos llevar con nosotros es nuestro interior, la riqueza que tenemos en el interior. Cuando nosotros morimos, el cuerpo queda, el cuerpo físico, pero el alma nuestra psique, nuestro espíritu que está encarnado, que es el que piensa, el que habla, el que escucha, se va al mundo espiritual que hayamos nosotros mismos construido. Si fuimos una persona que odiamos, que no queremos, que tratamos de hacer mal, vamos a encontrar una cosa media tenebrosa. Si en cambio tratamos de ayudar, siempre hay esperanza, para todo hay esperanza, porque Dios no castiga. Dios pide que cada uno de sus hijos vaya encontrando el camino que corresponde. Algunos mucho más lento y otros más rápido. Bueno, eso lo regulamos nosotros en función de lo que podemos hacer. Y con eso que nosotros estamos dando, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Para pensar. Acá, por ejemplo, este libro, el libro del cielo y el infierno, la justicia divina, viene con una serie de análisis hechos, como decíamos hoy con el otro libro, hechos por consultas con el plano espiritual en distintas sesiones mediúnicas con distintos medios y distintos lugares. Y sacan esto, por ejemplo, una de las cosas es causas del temor a la muerte. ¿Quién no tiene temor a la muerte? Sabemos que eso es un mortalismo, vamos a tener que pasar. No se puede parar, no se puede cambiar. El hombre, a cualquier grado de la escala a que pertenezca, desde el estado salvaje, tiene el sentimiento innato del porvenir. Su intuición le dice que la muerte no es la última palabra de la existencia y que aquellos cuya memoria recordamos no están perdidos para siempre. Es decir, acá el sintoísmo, fíjense ustedes, en Japón y en algunos lugares de Indonesia, hay una corriente sintoísta que hace culto con la muerte, con los muertos y los familiares. Y los chinos también. ¿Y eso por qué? Está bien, hay que orar por ellos. Son familias que se van, espirituales, que nos vamos reencontrando y reencarnando. Algunos están bien y otros no, pero no importa. Estamos de alguna manera vinculados unos con otros.
Nosotros tenemos que ser respetuosos con ellos y sobre todo haber procedido de la mejor manera que pudimos en la vida biológica, ¿no? Que hoy tenemos. Y dicen, temor a la muerte es un efecto de la sabiduría de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación, común a todos los seres vivientes. Nosotros queremos en ese momento, siempre, deseamos mantenernos vivos, biológicamente. Es algo natural. Cuando una persona no está bien, está desequilibrada, y esa tendencia lo lleva a no encontrar un camino, entonces tenemos una situación patológica de nivel psíquico. Pero a nivel psíquico, cuando hablamos de psiquismo, es la conciencia nuestra. No estamos hablando solo del cerebro. Acá no hay que confundir, porque cuando se habla del cerebro, acá viene la ciencia. El cerebro es un órgano, una supercomputadora, maneja un montón de cosas, circuitos sorprendentes. Hay estudios muy grandes, de hecho, que revela todos los funcionamientos que hay en todo lo que es endocrinología, en todo lo que es psiquiatría, en todo lo que cómo se vinculan una cosa con la otra, fenómenos que ocurren sorprendentemente en cuestión de nanosegundos o se expresan a través de días, depende de la necesidad que haya en el organismo, cómo se va compensando eso. Y eso nos mantiene equilibrados. Cuando no podemos mantenernos equilibrados, aparece una patología. La patología, la ciencia, en este caso la médica, trata de solucionarlo. Y no solamente la ciencia médica, también está el conocimiento de saberes que se van llevando a través del tiempo, no solamente la medicina que nosotros consideramos como ciencia pura, que ha llevado muchos años de trabajo, y eso vale, es un esfuerzo muy grande, pero a eso hay que sumarle los conocimientos de homeopatía, los conocimientos de la medicina tradicional china, todo lo que es las fitoterapias, porque las fitoterapias en general han dado la base para que después la medicina alotrópica, la que trabaja con los medicamentos de laboratorio, que eso no es para ahora, lo vamos haciendo como referencia nada más, ha encontrado cómo dosificar las cosas y tratar de equilibrar. Pero el equilibrio en sí es en el alma, nosotros. Acuérdense que cuando hablamos de alma es porque el espíritu está encarnado. ¿Yo qué soy? Un cuerpo físico más mi alma, que es el que habla, que usa este cuerpo, que se manifiesta, que expresa y todo lo demás. Cuando me vaya, para identificar que estoy en el otro lado, me van a decir espíritu. Pero eso es una individualidad. Todos nosotros somos una individualidad. Y eso es una individualidad que nos tiene que servir. Bueno, en este libro de El cielo y el infierno, o la justicia divina, explica lo que son los tiempos y las pruebas que se tienen que pasar una vez que nos recuperamos de la transición. Así como encarnamos, teniendo un tiempo de turbación, después también tenemos un tiempo de turbación cuando desencarnamos. Y ahí viene una cuestión. Eso es porque estamos en una situación muy materializada, muy vinculada con la materia que conocemos. El día que nosotros superemos eso ya en estados superiores de evolución, la reencarnación va a ser casi automática, ni nos vamos a dar cuenta casi, nos vamos a dar cuenta que estamos, ya terminamos la tarea que vinimos a hacer, pero no va a ser ni siquiera, es como
salir de la casa a la calle, por ejemplo, para decir así. Mientras que ahora nos cuesta, porque tenemos que salir y llegar a un destino. Entonces tenemos que hacer un viaje. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, que uno puede entender. Y acá, después, en este libro, mostrame por favor de vuelta la otra imagen. Esta que también me gusta porque guarda el estilo, ¿no?, de lo nuevo. Ahí tenemos, después de todos estos comentarios que son muy interesantes, ¿verdad?, para leer a fondo todo, abre un momento de relatos reales hechos por el mundo espiritual, seres que han sido traídos a las comunicaciones para que relaten sus experiencias. Entonces uno se encuentra que eso ha sido evaluado, ha sido chequeado, no es cualquier cosa, ¿eh? No es que apareció un medium que dijo, yo soy el espíritu, entonces, no. Ha sido debidamente corroborado, ha habido intercambio para que ese espíritu se comunicara en otros lugares, y a ver cómo era la cuestión. Entonces se sabe que esos son genuinos, momentos genuinos. Y nos dan la base de cómo eran las cuestiones. Y la relación, por ejemplo, hay un caso de hermanitas que una de las hermanas desencarna temprano, siendo muy chica, y cómo después se le manifiesta a la hermana que quedó encarnada, es decir, de ese círculo que hay permanente. Entonces también, ¿para qué nos sirve todos estos conocimientos? Nos sirven para que nosotros podamos entender por qué y para qué estamos en la Tierra. Que no todo es la carencia material, sino también la carencia espiritual, el desconocimiento espiritual. Todo está relacionado con todo. Cuando nosotros encontremos el camino, vamos a encontrar un camino más iluminado. Siempre, siempre se da. Ustedes piensen que aunque ustedes sean renegados, que no crean en Dios o lo odien a Dios, según dicen algunos, porque Dios el Dios que ellos quieren tener o queremos tener en ese caso es el que nosotros pretendemos, como nosotros nos convenga. Imagínense qué pensamiento, ¿no?, que tenemos a veces. No, a nosotros nos parece que Dios tendría que ser así, tendría que dar esto. Yo cuando era chico era católico, no iba a la iglesia católica, ¿no? Estaba, también, yo tenía tendencia de eso. Pero entonces yo entendía que si cumplía los 14 mandamientos, ya estaba. Listo. Los 10 mandamientos. Si yo no hacía faltas en eso, ya estaba. Listo. Entonces ya llegaba al cielo. Y cuando empezaron a explicar otras cosas, que no me cerraban a mí, me empezaron a explicar otras cosas, yo pensaba de adolescente, y dije, sí, pero qué trabajo vamos a tener para poder avanzar. Claro, el trabajo es importante. Bueno, es así. Nosotros tenemos que mirar eso. Nosotros tenemos que mirar que tenemos que entender por qué y para qué estamos. Ahora, ¿qué nos falta de todo este Pentateuco? Nos falta, que lo vamos a hacer en la próxima edición, en el próximo programa, la Génesis, los milagros y las profecías. Es el cúmulo de explicaciones de un montón de cosas. Es un relato puramente casi, también hecho por el mundo espiritual, de la forma que venimos relatando, pero hecho con filosofía. Y es una filosofía que uno puede decir, bueno, yo si no creo, qué lindo sería que pudiera creerlo, porque
que me da un panorama totalmente diferente, me cierra todo. Uno dice, ¿por qué? Vayamos a explicar a una familia que perdió un chiquito, una chiquita, un hijo, una hija, o se pierde el sostén de un hogar, o se tiene un acto de injusticia. Vayamos a explicarle a una familia que está sometida a las bombas, por qué de golpe estaba la familia un día y al minuto ya no está más. Se quedó solo, o una parte de la familia ya no está más. Y si no, ¿por qué un huérfano quedó casi destruido su materia y sufriendo? O quedó incapacitado. Sin llegar a eso, ¿por qué tenemos casos donde todavía hay personas que sufren grandes problemas de salud que vienen congénitos? O tienen lo que nosotros diríamos una discapacidad. Pero la discapacidad física es un reacomodo también de muchas cosas que tiene que hacerse el individuo que está pasando eso, el entorno familiar. Es importante eso. La ciencia hoy en día está entendiendo eso poco a poco y se va abriendo a la tanatología y toda esa cuestión. ¿Vieron? Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un relato bíblico, y ese relato bíblico mostrado a nivel científico en 1857. ¿Y por qué todavía estamos cerrados acá? Porque convienen los intereses. Los intereses que hay, donde se somete a veces a las personas a la superstición, al miedo, es lo mismo que se hace con los soldados en la guerra. Se los prepara y le dicen, vos tenés que ir allá. No le dicen, mirá, que vas allá y si podés volver. Pero vos tenés que ir allá y se lo ensalza y se lo bendice y se lo da con todo. Y salen a la guerra confiados en que van a ser exitosos y quedan peleando en el aire. Hay relatos hechos también, qué pasaba con las almas de personas que están en un combate y fallecen. Muchas veces siguen como combatiendo, hasta que les llega el momento de pasar a entender que ya no están acá. Bueno, todo eso que nosotros vemos, todo eso que nosotros estamos sintiendo, lo tenemos que empezar a pensar. Por eso, vuelvo a repetir, hemos hecho un trabajo acá, hemos pretendido con esto, y ahora cuando cerremos el 14, el 21, que sería el tercer programa, después ya vamos a tener vivo de vuelta. Hagan las consultas que quieran, al pico cuando se apaga, se termina el programa, manden mensajes que después nosotros vamos a responder. Pero es interesante que pensemos, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿Y por qué estoy yo acá? ¿Que hice algo mal? No hiciste nada mal. Alguna vez habrás hecho algo malo, estás aprendiendo. Y ahora te equivocaste, te vas a equivocar si haces las cosas mal, pero si entendés por qué y para qué, y cómo tenés que ir superando eso, podés hacerlo tranquilamente. Porque Dios no nos castiga. Dios no nos castiga. Estamos hablando de avanzar permanente. Bueno, yo les comento que les aconsejaría, si necesitan encontrar esto así,
que se fijen en la Confederación Estudiantil Argentina, entran en la página y van a encontrar ahí las posibilidades de conseguir los libros y tomar algún curso si quieren también. A veces hay personas de esto, cuando uno entiende estas cuestiones, a mí me pasó también por todas las etapas. La primera etapa es la curiosidad, quiero saber. Y lo primero que te puede atrapar muchas veces es la fenomenología, sobre todo cuando las vivimos. Yo les pregunto a todos los que me están escuchando si alguna vez no han tenido fenómenos. Escuchar algo, ver algo, recibir alguna premonición, un vecino, alguien que le contó algún fenómeno extraño, y no se sabe a quién, cómo responder. Si uno busca, por ahí tiene miedo de que alguien le diga, sí, estás, a ver, vamos a buscar un psiquiatra. Está bien eso, ¿no? Yo les recomiendo dos cosas. Lo primero, que ustedes se fijen en Gasparetto. Gasparetto fue un pintor, medium pictórico, que trabajaba de una manera muy particular. En otro momento lo vamos a explicar. Cuando lleguemos el primer vivo lo vamos a explicar. Gasparetto. Y la segunda es, lo pueden buscar en YouTube, las dos cosas. La segunda es Amira. En un programa en 2003, Holanda tiene talento, se llama el programa. Una chiquita que al parecer fue una cantante soprano, tenía 7 años y cantó un aria sorprendente. Y ahí se destacó y empezó a trabajar, y hoy es soprano. ¿Se dan cuenta cómo se manifiestan estas cosas? Bueno, ¿quién no puede entender eso? ¿Quién no quiere entender eso? Bueno, nosotros tenemos que empezar a comprender eso. Y va a cambiar la vida. Porque si no, esto yo lo vivo, a mí me sirvió, porque además de comprender, de buscarla por curiosidad, después empieza, quiero saber. Cuando tuve la codificación en la mano, me levantaba 1 hora antes, todos los días, para leer. La primera lectura la hice así. Hoy sigo leyéndola, porque siempre te da un panorama diferente. Y ahí es donde tenemos que hacer la vida, porque después, una vez que lo leíste, lo comprendiste, podés llevar eso al conocimiento profundo y hacerlo parte de tu vida. Y la parte de tu vida no es ser alguien cerrado, pertenecer a un núcleo oscuro, nada de eso. Al contrario, te hace libre realmente. Vivís tu vida, yo seguí mi profesión, yo seguí mi vida común, comunitaria, no hay nada misterioso, simplemente que encontrás cómo actuar en la vida de muchas formas. En vez de guardar rencores o comprender y ser libre realmente, pero libre en el buen sentido. Bueno, hemos llegado al cierre de este programa de hoy. Nos veremos en el próximo. Gracias por compartir este espacio radial. Gracias por elegirnos, por elegir una mirada con la otra visión. Hasta la próxima.